y comentaros simplemente que la intención de mi primera sesión no es otra más que poneros en el entorno de realmente qué es el entrenamiento del Item Forest de Isabel Nogales, qué es el mercado, qué podemos esperar de los entrenamientos y cómo tenemos nosotros que acercarnos al mercado para poder conseguir no solamente consistencia y estabilidad, sino riqueza, es decir, ganar dinero, que de eso se trata. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Yo intentaré ser lo más clara posible, lo más cristalina. Intentaré no utilizar palabras técnicas porque los tecnicismos no nos llevan a nada. Los puedo utilizar, los conozco todos. Pero creo que lo importante es realmente que entendamos para luego poder aplicar. Antes que nada, para aquellos que no me conocéis, yo soy Isabel Nogales, trader Forex, soy trader profesional y trabajo para la industria. Tengo también cuentas propias, cuentas privativas, cuentas corporativas y he trabajado cuentas institucionales. Actualmente estoy dirigiendo Forex al alcance de todos, que es una academia con un portal y un blog que se dedica a la preparación y entrenamiento de traders, tanto profesionales como amateur, gente que se acerca al mercado por primera vez y quiere o es apasionado del trading y quiere aprender a operar, pero quiere aprender a operar con eficiencia y sacar resultados. Me dedico además a lo que es la mentoría privada, y actualmente, pues como hemos iniciado, actualmente lo que es la sala de entrenamientos grupales con el objetivo de dar cobertura a lo que es la demanda por parte de la gente y el público en general a profesionales que realmente estemos inmersos, activos en el mercado y realmente seamos consistentes y ganadores. Y entonces, pues en base a cubrir esa necesidad, he creado los entrenamientos grupales. Yo os digo que es la primera vez que me enfrento a un entrenamiento grupal, no es mi método, yo me dedico al trading y no me dedico a la formación principalmente, aunque tengo una escuela de formación. Y entonces, pues os pido disculpas por los errores que pueda cometer tanto en el funcionamiento del Zoom como en el funcionamiento de cualquier mailing list y todas estas cosas que pertenecen a lo que es marketing digital, en lo que yo no soy ducha ni soy experta. Dicho esto, me imagino que lo que os interesa realmente no saber quién soy, que lo podéis averiguar y todos los que habéis llegado aquí lo conocéis ya de antemano, porque si no, no estaríais aquí. Y vamos a ir a lo que vamos a tratar el día de hoy. El día de hoy tenemos, en primer lugar, lo que a mí me gustaría hacer sería romper los paradigmas, es decir, las creencias que ya damos por reales, los dogmas de fe que conocemos acerca del mercado y que todos tenemos en la cabeza. Y que lo peor de todo es que los conocemos, los interiorizamos y creemos que es válido, cuando no siempre es así, ¿no? O al menos no es tanto como creemos. ¿Por qué quiero empezar rompiendo paradigmas? Yo con todos mis alumnos, y Dirimo está aquí, es uno de la sala, es uno de mis alumnos de mentoría, lo puede comentar. Lo primero que hay que hacer es quitar todo lo que nos sirva. O mejor dicho, más que quitar, seleccionar de lo que traemos lo que sirve. Y lo demás, intentar abrir la mente para, a lo mejor hay parte que es cierto y a lo mejor hay otra parte que la tenemos nosotros que interpretar de una manera muy distinta para poder acceder al mercado y realmente hacer dinero. ¿Por qué digo esto? Veréis, hay un montón de cursos, muchísimos, casi todo el mundo. De hecho, aprender a ganar dinero en la bolsa, en forex, en futuros, en opciones, en criptodivisas, etcétera, etcétera, es un nicho de mercado tan grande que puede pulular todo tipo de personaje que venda cualquier curso de lo que ha leído, de lo que ha escuchado, de lo que ha aprendido y repetirlo como papagayo. Pero el trading es otra cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando todo el mundo comenta, al final creemos que por salir en muchos sitios o salir en muchos medios es real lo que nos están explicando. Y ese es el verdadero problema. Damos por hecho que todo es real. Juntamos verdades con mentiras, interpretaciones de lo que podría ser y dar resultado, lo asociamos con que así se mueve el mercado y se mueve por eso. Y en realidad no funciona así. El mercado es muy sencillo. Es una teoría de la subasta. Subasta al mejor postor, no hay más. Y lo que nosotros nos va a determinar realmente si ganamos dinero o perdemos en el mercado es poder detectar
hacia qué lugar se va a mover esa balanza. Es lo único que nos va a permitir ser consistentes en el tiempo. Pero aunque es una condición necesaria, no es una condición suficiente. Quiero decir, es necesario evidentemente acertar con bastante probabilidad, mayor probabilidad de aciertos que de equivocaciones, hacia dónde va a dirigirse el mercado, pero aun sabiendo hacia dónde se va a dirigir el mercado con mayor probabilidad, eso no nos garantiza que nuestra cuenta quiebre. ¿Por qué? Porque lógicamente no depende solamente de acertar. Acertar es una parte, acertar la mayor parte de las veces es otra, pero lo que importa realmente es que nosotros equilibremos la cuenta de manera que aunque acertemos y algunas veces erremos, no lleguemos a quebrar la cuenta. Es ese equilibrio el que tenemos que aprender y no tanto el análisis técnico y aplicarlo como norma estricta o como dogma de fe. Y lo que yo intento enseñar y educar en los entrenamientos es a mantener ese equilibrio. ¿Para qué me voy a apoyar en lo que ya conocemos? Es muy difícil que yo hable de algo abstracto, de algunos temas, sin tener una base, un sustrato en la que apoyarnos. Entonces yo voy a utilizar lo que ya conocemos para ir añadiendo los datos que yo quiero introducir en vuestra mente para ir rompiendo los paradigmas. Es decir, habrá temas, por ejemplo, hablaremos del ciclo del mercado, pero no vamos a hablar del ciclo del mercado como lo veis en cualquier vídeo, sino que además le vamos a añadir aquellas cosas importantes que no están en cualquier vídeo y que solamente los que hemos trabajado en la industria conocemos. Entonces, bueno, lo que es el formato, el que indica el índice y tal que vamos a dar, puede parecer como muy conocido, puede parecer un curso parecido o similar, pero no tiene nada que ver luego con el contenido, ¿vale? Entonces, lo que vamos a aprender en los entrenamientos es lo siguiente. Primero, a mantener la cuenta, a equilibrar todos los factores que van a incidir en el trading. No solamente el análisis técnico, no solamente el análisis fundamental, no solamente el análisis cuantitativo o estadístico o la disposición personal. Quiero decir, si nosotros nos enfocamos solamente en lo que es en el análisis estratégico, vamos a quebrar la cuenta. ¿Por qué? Porque analizaremos muy bien dónde está la alta probabilidad, si sabemos muchísimo de técnico, que es lo que utiliza la psicología de masas. La mayoría de los traders que pierden las cuentas son más bien técnicos. ¿Quiere decir eso que el análisis técnico no funciona? Sí, sí que funciona. Funciona en ocasiones, pero no siempre, porque realmente la industria no se crea para que la gente genere dinero. Se crea para quitar dinero a la mayoría y que unos pocos que tienen conocimientos más profundos del mercado y de cómo realmente se gestiona el mercado, se lleven ese dinero que entra en el mercado. Entonces, si nosotros estamos operando solo en base a análisis técnico, lógicamente vamos a hacer lo que hace la mayoría. Y la mayoría de los traders, si lo sabéis, el 80% pierde. No solamente pierde por el análisis técnico, pierde por no conseguir equilibrar todos los aspectos que afectan al mercado, porque el mercado, si no lo vemos de forma global en todas sus facetas, jamás vamos a ser consistentes. ¿Es difícil? Bueno, es difícil como puede ser difícil montarse en una bicicleta y no caerse el primer día. Ahora, a medida que nosotros ponemos el foco, vamos a ir aprendiendo una parte, otra parte, otra parte, y al final vamos a englobar todas las partes para darle un sentido y una estructura y en un contexto. Lo que vamos a aprender aquí es lo siguiente. Vamos a apoyarnos en el análisis técnico y vamos a conocer herramientas del mercado, tanto el flujo de órdenes como el volumen, el rango de las velas. Indicadores va a ser lo que menos, porque indicadores no tiene mucho sentido que yo los explique, puesto que los institucionales y los traders que nos dedicamos a la industria apenas los utilizamos. Los indicadores se han creado para aquel trader que realmente no es competente y se puede apoyar. Se puede apoyar en algo que, dando información estadística retrasada del precio, le puede decir qué está ocurriendo con el precio. Pero si nosotros aprendemos a detectar realmente las oportunidades en el mismo gráfico sin necesidad de indicadores, porque nos lo está indicando el precio a la velocidad que se mueve, con el volumen de participación de gente que hay, con otras herramientas que podamos utilizar de información que estén los institucionales obligados a dar a la industria. Y otro tipo de factores como mercados relacionados para ver qué están haciendo a futuro
o en las opciones o en el mercado de las acciones, de qué manera se posicionan, eso nos va a dar muchísima más información acerca de lo que está ocurriendo en el mercado. En ese caso, cuando nosotros utilicemos el análisis técnico, podremos ganar aquellas operaciones que el mercado nos va a permitir ganar con el análisis técnico, evidentemente porque hay que dejar que los niños jueguen para que estén tranquilos y luego que llegue el que se va a llevar los niños y los meta todo en el saco. Entonces sí que habrá un tiempo que el análisis técnico nos dé probabilidades, las vamos a detectar, las vamos a utilizar, pero vamos a tener muy claro en qué momento dejar de utilizar ese análisis técnico porque vemos aparecer la huella del trader institucional. ¿Cómo vamos a ver cómo aparece el trader institucional? Evidentemente, el trader institucional tiene un beneficio, una ventaja, pero también tiene una desventaja muy grande. La ventaja muy grande que tiene el trader institucional es que tiene unas cuentas, un capital, una liquidez grande. Y eso le permite operar de una manera muy distinta de la nuestra. Entonces, el problema de mover esa cantidad de dinero es que por más que intenta esconder ese volumen transado, de alguna manera queda huella, porque nuestra gráfica nos va a indicar el volumen total transado a lo largo de un periodo de tiempo. Por tanto, aunque ellos dividan en operaciones para que no salgan en el libro de órdenes grandes operaciones que puedan llamar la atención del trader, pues lógicamente en el time and sells, en la cinta que determina lo que son las operaciones ya cerradas y ya transadas, y tanto en el gráfico a través del volumen, nosotros vamos a poder distinguir dónde en un periodo de tiempo hay mucha actividad de volumen transaccional, de operaciones realizadas, de donde se está haciendo el intercambio de dinero entre unas manos y otras. Si sabemos distinguir dónde está ese volumen, significa aquí traders institucionales. Tendremos que ir al gráfico y verlo en qué contexto del gráfico y del ciclo del tiempo se va a producir ese incremento de volumen. Porque no es lo mismo un incremento de volumen en cualquier parte del gráfico que en unos determinados sitios y en unos determinados contextos. Y entonces en eso sí que vamos a necesitar el ciclo del precio, que es lo que utiliza la mayoría de la gente que utiliza el análisis técnico. Entonces, nos vamos a ir utilizando herramientas, tanto del flujo de órdenes, el volumen. Vamos a ver, ya os digo, los indicadores, lo que menos, pero el rango de las velas y el rango de la estructura del precio, en lo que se suele llamar lenguaje del precio, lo que son las expansiones, contracciones, y sobre todo y especialmente, el trader institucional no es analista gráfico, no es analista de estrategias de ondas de Elliott, etcétera, etcétera. No, el trader institucional manda una orden y le dice compra a tal precio y vende a tal precio. Entonces, nosotros somos los que le vamos a dar ese sentido a ese gráfico. ¿Para ver qué? Para ver cuándo se está agotando el interés por un activo. Principalmente es para eso. A largo plazo vamos a intentar detectar cuándo se va agotando el interés por ese activo. ¿Para qué? Para nosotros ver dónde ya nos tenemos que empezar a salir y sobre todo si vemos que el trader institucional ya se está retirando de ese mercado, lógicamente nosotros detrás. ¿Que vamos a perder muchos pips por el camino, muchos contratos, mucho recorrido? Evidentemente, el último pip que se lo quede otro, ¿vale? Porque nosotros venimos aquí para ganar, no para ser el que se queda al final atrapado en un movimiento que ya no va a ir a más. Entonces vamos a intentar utilizar todo. En la primera clase, lógicamente, no lo podemos dar y podéis pensar, son pocas sesiones y entonces no tiene sentido que me esté explicando todo esto, pero es tan importante que cambiéis de paradigma, que cambiéis de visión de la que ya traéis, la mochila que tenéis, la tenéis muy cargada de información, pero información que no vale la inmensa mayoría de las veces. Y de hecho está claro que todos los que están aquí están porque aunque aprendan mucho y ya de analistas prácticamente tengan mucho conocimiento, como el trading es otra cosa y se maneja de otra manera en las altas esferas, luego al final pierden las cuentas. Porque ya os digo, el análisis técnico, el análisis cuantitativo, fundamental, etcétera, etcétera, se va a ver manipulado, o mejor dicho, aprovechado por el trader institucional que lo conoce, que lo difunde y que lo ofrece. Lo ofrecen los brokers a través de las casas brokers, lo ofrece el trader institucional a través de los medios de comunicación. Es alentar a un conocimiento de algo que tiene base cuando el juego es un juego distinto. Entonces, no me voy a detener más ahí. Simplemente
pues vamos a intentar darle cobijo a las herramientas que uso para analizar al mercado, pero solamente la importancia que tiene, no más. ¿Al análisis fundamental lo tenemos que conocer? Sí. ¿Podemos ser análisis estratégico, técnico y no ser fundamental? También. El análisis estratégico nos va a dar muchísima entrada para a nivel de operaciones de diarias, de swing, de posicional, etc. Sin embargo, si queremos tener una rotación de activos grande o importante en nuestra cuenta a fin de poder revalorizar una cuenta pequeña, y la mayoría del trader retail tiene una cuenta pequeña, tendremos que operar en intradiario, tendremos que operar en scalping. Y entonces nos interesa saber que en periodos muy cortos de tiempo lo que va a mover fundamentalmente el mercado arriba y abajo va a ser el análisis fundamental, los calendarios de noticias, el trading de noticias y todo aquello que le estén dando bombo y a nivel de los medios de comunicación, tanto periódicos, revistas, radio, Facebook, Twitter, YouTube, lo que sea. La gente que tiene dinero, los institucionales, tienen los medios y tienen dinero para pagar esos medios. Entonces, ellos van a intentar, si pueden, colocar sus órdenes y necesitan hacer creer a la gente por todos los medios posibles de que eso va a ocurrir en el sentido contrario, lo harán, no solamente en el gráfico. Entonces, también tendremos que ver y analizar las noticias desde el punto de vista tanto del institucional como desde el punto de, o sea, el depredador, el que realmente está ahí para especular, y también desde el punto de vista del trader que se acerca al mercado con la intención de ganar dinero y sin muchos conceptos. Es decir, vamos a tener en cuenta por qué algo va a suceder. El análisis cuantitativo es estadístico. ¿Qué probabilidad hay de? En el análisis cuantitativo, que es una parte muy importante del mercado, vamos a intentar interpretar lo que está pasando en base a números y vamos a tener en cuenta la ley de la uniformidad en general que hay, de que creemos que nosotros algo que ocurre en el pasado va a poder ocurrir en el futuro también con bastante probabilidad. Acabamos asociando, somos humanos y acabamos aprendiendo por asociación, por conducta vicaria, por conducta de aprendizaje en base a la asociación de ideas repetidas. Y entonces eso lo que nos hace creer es que lo que ha ocurrido en el pasado va a ocurrir en el futuro y por tanto la estadística que hagamos del pasado es muy probable que ocurra en el futuro. En ese sentido vamos a ver backtest, forward test, el sistema de Monte Carlo no lo vamos a dar, es muy complicado para la mayoría de la gente y no es necesario salvo para realmente registrar números a un nivel importante de formación ya profesionalizada del trader. Entonces, como estamos aquí para ganar dinero, yo simplemente lo nombro para que lo conozcáis si alguno quiere profundizar en ello. Bien, pero aquí lo que vamos a utilizar en este entrenamiento de estas pocas sesiones es quedarnos con lo más relevante, lo más importante y lo que nos va a funcionar. Bien, entonces vamos a continuar. Mirad, este es el mercado de Kuala Lumpur. Y el mercado que tenemos, como os decía, en realidad es una teoría de subasta entre los que quieren comprar y entre los que quieren vender. Normalmente tenemos un argot financiero, toros y osos, supongo que casi todo el mundo lo conoce, y entonces solemos decir que los toros que suelen embestir hacia arriba serían los compradores. También podemos decir que van en largos, por el sentido de que normalmente pues, los que utilizamos trading institucional, los largos se suelen utilizar en futuros, en opciones, etcétera, y entonces pues, el hecho de ir en largo se ha definido ya también para el Forex Spot. Y podemos llamar entrar en largos o comprar o los toros mandan. Cada vez que, indistintamente, cada vez que digamos que la intención del mercado o el sentimiento del mercado es alcista. Mientras que el oso, para que lo recordéis, regla mnemotécnica, el oso a la hora de atacar tiende a mover su zarpa hacia abajo. Entonces es el nombre que reciben aquellos que tienen intención de entrar a la venta en el mercado porque creen que el mercado va a caer, con el objetivo de después soltar esa posición nuevamente al mercado mediante una compra. Es decir, entran en venta, pero cuando se salen de su operación con unas ganancias, un take profit, o incluso cuando salen de su posición con una salida de parada de pérdidas, lo que están haciendo es devolver esa posición al mercado en forma de compra. Aunque en realidad
su intención es vendedora, es especulativa y aprovechar el diferencial de la caída de ese. Entonces, bueno, simplemente pues para que conozcáis un poco el argot financiero por si se me escapa alguna palabra de esas. Lo fundamental para entender el mercado, ¿qué va a ser? Que entendamos, no necesariamente que seamos unos expertos en el libro de orden, ¿vale? Sino que entendamos qué ocurre en esa subasta. Si nosotros conseguimos entender qué significa el libro de orden, o libro de órdenes, o nivel 2 de profundidad, que algunos lo habréis oído como nivel 2 de profundidad, entenderemos perfectamente lo que el gráfico está representando. Lo que vamos a explicar aquí, yo lo aplico al Forex porque la mayoría de los traders retail suelen tener poco dinero y hay que apalancarse y abrir con poco dinero la cuenta, etcétera, etcétera, con lo cual el Forex Spot nos da más oportunidad. Pero igualmente lo podemos aplicar en cualquier mercado, incluidos los mercados que son centralizados. Los centralizados nos van a poder dar el libro de órdenes, ¿vale? Los que no son centralizados, los que son OTC, como el Forex Spot, no nos lo da. Luego veréis que no lo vamos a necesitar estrictamente. El libro de orden va a ser muy necesario para varias cosas, pero a la hora de utilizarlo, que ahora enumeraremos las cosas para los que es necesario, pero realmente para operar con él, para utilizarlo, en realidad tendríamos que operar casi segundo a segundo, minuto a minuto máximo. Puesto que el libro de orden ahí lo tenéis parado, lógicamente porque he hecho una foto, cuando está el mercado en activo se mueve a la velocidad del rayo. Salvo que realmente estemos muy entrenados, es complicado meter e introducir las órdenes y ya digo que es un entrenamiento más bien ya a nivel un poco profesionalizado y de llevar años para que te dé tiempo a aprovechar esas ineficiencias del mercado respecto al precio, en la brecha del precio del libro de órdenes, en la horquilla de precios del spread o de la diferencia entre el bid y el ask. Pero si nosotros somos capaces de entender qué está pasando en el libro de órdenes, seremos capaces de entender qué está ocurriendo en el mercado. Y si luego lo extrapolamos a cómo está subiendo o bajando la cotización en el precio en nuestra plataforma y vemos cómo se va dibujando la formación de velas o la formación de barras o cualquier formación que tengáis, nos daremos rápidamente cuenta, independientemente de utilizando el libro de órdenes o no, en qué posición nos tenemos que colocar. Entonces yo voy a explicaros rápidamente por encima cómo funciona esto del libro de orden. Mirad, cuando la gente llega al mercado tiene dos opciones. La opción de ofrecer su entrada al mercado, es decir, entrar directamente a comprar o a vender al mejor precio. En ese caso va a abrir una orden de mercado directa. Se ejecuta en el momento, al precio en el que está. Y se va a ir ocupando de rellenarse con los mejores precios que estén en este libro de órdenes. En este libro de órdenes no están los precios al mejor precio. O sea, no están las entradas al mejor precio. Lo que refleja el libro de órdenes es la intención de los participantes del mercado que todavía no han conseguido cruzar sus órdenes con otras personas a través bien del mercado centralizado o bien a través de un intermediario, broker o el propio mercado con un tercero o con un segundo que quiere transar. En el mercado centralizado nosotros lo haremos a través de los intermediarios. Directamente ellos toman garantías y toman las posiciones y responden por la otra persona, aunque la otra persona no termine de responder luego para cubrir las órdenes de compra o de venta que ha solicitado. Y entonces tenemos una cierta garantía, ¿de acuerdo? Y sin embargo, en el mercado OTC, en el mercado entre partes, lo que hace es cerrarse las órdenes, cruzarse las órdenes con las órdenes de otros participantes en el mercado que operen en sentido contrario. Entonces, todos los que entran van a ir poniendo los precios a los que quieren comprar o vender. Por tanto, habrá precios, algunos que pongan unos precios muy altos de donde está ahora cotizándose el precio y no podrán tener esas órdenes cruzadas con ninguna orden, puesto que no es el mejor precio en ese momento. Entonces, simplemente quedarán registradas en el libro de órdenes como el precio al que una persona está dispuesta a comprar o el precio que una persona está dispuesta a vender.
y estará en el libro de órdenes hasta que la cotización llegue a esos niveles de precio que ha asignado, en el que en ese momento puede que se sitúe como mejor precio el suyo, la posición que ha solicitado, y en ese caso será ejecutada su posición con otra que esté entrando al mercado en sentido contrario. Entonces, por tanto, el libro de órdenes lo que va a determinar es la intención de las personas y las operaciones que todavía no han sido ejecutadas. Normalmente estas operaciones, lógicamente os hablaba de que hay unas operaciones directas al mercado y hay unas operaciones que se llaman pendientes o limitadas. Las operaciones pendientes o limitadas, siempre que no estén en la cotización de lo que se está moviendo el precio, van a quedar registradas en el libro de órdenes. ¿Y cómo van a quedar registradas? Tenemos un sistema que nos obliga a colocar las órdenes ordenadas por mejor postor, por mejor precio. Entonces nosotros también tenemos una serie de normativa para indicar en el mismo lado siempre los compradores que entran con intención de comprar al mercado y quedan sus posiciones reflejadas en el libro de orden, en el apartado izquierdo del libro de órdenes que se llama bid. Y tú me dirás, Yana, no, Isabel, te equivocas. El bid es al precio que yo vendo, al mejor precio que yo vendo. Sí, pero ¿a quién vendes? Tú cuando entras a querer vender en orden al mercado, entras a vender a uno que ya está dentro en el mejor precio que te ofrece el libro de orden. Por tanto, los que están en el bid realmente son compradores que entran a través de un mercado, aquí por ejemplo el mercado Nasdaq, porque lo que estamos viendo es el índice del Standard & Poor's, a través de la ruta del Nasdaq han entrado una orden de compra, alguien está dispuesto a comprar 190 contratos al precio de 143,580. Ojo, los 190 contratos que hay aquí, cada contrato son 100 acciones. Es decir, que es gente que está moviendo dinero. Fijaros aquí este de 10.000, perfectamente puede ser un institucional. Normalmente estos movimientos rápidos a veces los meten, lógicamente, si están aquí podemos detectar dónde está el institucional. Pero claro, quien hizo la ley hizo la trampa. Entonces hay veces que los institucionales nos encargamos de meter y de sacar rápidamente los precios para engañar al resto del público que lo detecta y de repente cree, ese es un nivel relevante, ellos están queriendo comprar allí, yo voy a hacer lo mismo que ellos y comprar allí. Lógicamente, esto es como el póker, quien engaña a lo mejor consigue hacer la mejor jugada, aunque sea un farol. Entonces, hay muchas órdenes, algunas de estas aparecen rápido y desaparecen, son las llamadas órdenes iceberg, ¿de acuerdo? Entonces, volvamos, eso es un detalle que me acabo de acordar y lo he querido introducir por si queréis luego buscar por internet lo que significa. Volvemos a lo que andábamos explicando y explicamos que en la columna de bid, en la columna izquierda, se van a ir posicionando por orden, por el mejor precio, como veis, por el mejor precio ¿para quién? Para el que va a entrar al mercado solicitando vender. Él será al mejor precio si vende a un precio mayor que si vende a un precio menos interesante. Y las colocaciones de las órdenes se ponen en base a quienes quieren comprar. Es decir, que en el bid vamos a encontrar colocadas las órdenes de las diferentes rutas. Tenemos el Mazda, el Nickel, Pacific, el BAC, Select, el Hill, Chip. Todos estos son entradas por diferentes bolsas americanas. Las bolsas tenemos unas 13 o 14, ya casi pronto serán bastantes más oficiales, pero luego hay unas 600 bolsas privadas. Algunas, las rutas más importantes son las que definimos en el libro de órdenes, no se introducen todas. Y entonces, en base a la ruta, podemos definir la ruta que entra, el precio, la cantidad de contratos que hay. Y se van a colocar por el orden que más nos interesa a nosotros. Nosotros vamos a ir al bid a vender, a solicitar una venta si entramos al mercado vendiendo. Imaginaros que entramos vendiendo 200 contratos. Entonces, el primer precio que va a encontrar aquí el mercado es a 190. ¿De acuerdo? 190,5. Entonces, ese va a ser el mejor precio que nos dan. Ahí nosotros, si tenemos 190 contratos, lógicamente vamos a
poder colocar solo 190, queremos 200. Bajaríamos a la siguiente, al siguiente escalón que tenemos, a la siguiente línea, en la que por otra ruta ha entrado alguien que está dispuesto a vender esta otra cantidad. Ahí ya se acabarían nuestros 200 contratos. Bien, a partir de que entren muchos compradores o muchos vendedores, veréis que se van a ir agotando los contratos. Y el hecho de que se agote un nivel de precios es lo que va a hacer que la gráfica se mueva a un nivel inferior, a buscar un nivel inferior de precios. Yo tengo en este nivel de orden, una de las plataformas con las que yo opero, Lightspeed, es una plataforma profesional, es cara, para el que tiene más de 25.000, 30.000, 40.000, pues puede operar en intradía, si no, la verdad que es impensable, por lo cual tendréis que operar en otras casas broker, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo lo indico de manera que me ponga el mismo precio del mismo color, porque así me resulta muy fácilmente detectable cuando pasa a otra cotización. Entonces, si vemos aquí si están colocados por el orden mejor para el que vende, según se vayan ocupando los contratos de aquí, es decir, que se vayan casando con las órdenes de a mercado que entran, esto va a ir desapareciendo de aquí y va a salir en la cinta, en el time and sales, en las operaciones ya realizadas. Y van a desaparecer, lógicamente, el libro de órdenes y esta zona verde subiría aquí, siendo entonces el mejor precio. Eso si solamente tuviéramos vendedores. ¿Pero qué ocurre? Que aquí también entran compradores. ¿Que compran a quiénes? A quienes están dispuestos a vender, que son los que acaban saliendo en el listado de LAX. De diferentes rutas, el precio al que ellos están dispuestos a vender al que quiera comprar. Sabéis que en el AX nosotros es el precio de compra para el que entra y el bid es el precio de venta para el que entra. La diferencia entre el bid y el AX, si os fijáis, hay una diferencia. En el Forex, en nuestro caso, sería lo que llamamos spread. También se llama spread en algunos mercados. En realidad, me da igual cómo lo llaméis, spread, horquilla de precios, diferencial de precios, brecha del precio. En realidad, la diferencia que hay entre aquí y aquí normalmente es lo que se lleva de comisión la casa broker. En el Forex es la comisión, es el spread, es lo único que normalmente cobra la casa broker. En los futuros, además, hay veces que, como hay que entrar por determinadas garantes, nos llevan algunas otras comisiones. Y en algunas brokers que tienen ya volúmenes importantes y nos procesan directamente al mercado, como no pueden ser contraparte ni aprovecharse de ello porque nos envían directamente al mercado, además ellos reducen el spread, nos dan mayor liquidez, pero nos cobran comisiones fijas, a lo mejor por lotaje. ¿De acuerdo? Hasta aquí no sé si entendéis, si no entendéis, si alguno me puede comentar si tiene una duda, porque me gustaría, si tenéis alguna duda, que la resolviéramos, aunque hay mucho material para comentar en el día de hoy. Entonces, yo pienso que quizá lo podemos apuntaros las dudas que tengáis y quizás al final pues podríamos a lo mejor lo que es comentarlas, porque incluso yo aquí ahora mismo, luego me ayudaréis Juan o Dirimo o quien sea, por favor, para ver si hay algún comentario, porque no sé dónde se ve lo que es el chat. Entonces, bueno, irlas apuntando, luego vamos a comprobar dónde es el chat y si yo no fuera capaz de verlo a lo largo del entrenamiento por el WhatsApp, por el Skype o a través del mail, me hacéis llegar las dudas y os las resuelvo, ¿vale? Porque ya os digo que no soy ducha, me iré formando yo en esto de lo que son las plataformas, pero es mi primera plataforma que utilizo. Entonces, bueno, pues hoy son perdonables los errores. Entonces, yo creo que vamos a continuar. Me imagino que más o menos queda claro. En el libro de órdenes vamos a ver las intenciones. Las intenciones pueden ser alteradas a voluntad siempre y cuando la orden no se haya ejecutado todavía. Podemos eliminar órdenes que hemos puesto en el mercado pendientes en un nivel y si no han sido ejecutadas las podemos eliminar. Por tanto, aunque nos indica la intención de los participantes, puede ser manipulable, que introduzcan, que retiren rápidamente las órdenes para confundir a la gente, que crean que en algún nivel relevante los institucionales están interesados.
¿Qué es lo que no se puede realmente modificar? En el libro de órdenes se puede modificar, pero lo que no se puede modificar es que ellos, por ser institucionales, por ser especuladores con grandes cuentas, están obligados a dar cuentas de lo que hacen y estar auditados por determinados interventores, entre otros el Chicago Mercantile Board Exchange, en lo que son futuros y lo que son opciones. Entonces, ahí podremos, ya lo veremos a lo largo del entrenamiento, en otra de las sesiones, podremos ver dónde ir a ver realmente qué está haciendo la institucional, dónde está entrando en compra, dónde está entrando en venta y qué niveles son relevantes donde ellos tienen todavía colocadas sus posiciones en interés abierto. Eso lo veremos más adelante. Pero de momento el libro de orden, que es lo que utiliza el retail, que se cree más experimentado, pues lógicamente nos va a dar un poquito la intención, pero solo la intención, ojo, ya digo que puede ser manipulable. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, por la que yo opero en Forex, aunque no tenga el libro de órdenes, es el siguiente. Ahí tenemos información, pero no tenemos toda la información. No sé si alguno tenéis el libro Day Trading y Scalping, uno de los últimos que yo he editado, que habla de las manipulaciones que se hacen a nivel privado en bolsas privadas. Os hablaba de que tenemos simplemente para stocks, para índices, etcétera, del mercado americano, tenemos 600 bolsas privadas. Ahí también se opera y, sin embargo, esas bolsas privadas no salen en nuestro libro de orden centralizado y oficial. Entonces, ¿realmente tenemos conocimiento de todo lo que ocurre en el mercado? No. ¿Lo tenemos a tiempo real? Tampoco. Están obligados por sus volúmenes de cuentas transadas que una vez que han negociado en sus privados, pues realmente tengan que informar de esas operaciones. Y es solo cuando informan, y tienen un tiempo para hacerlo, tienen hasta 72 horas, algunos hasta 90 horas que les permiten, para poder informar de esa transacción. Mientras no informan al oficial, el oficial no sabe que esa transacción se ha realizado y, sin embargo, ya ha habido ese intercambio de dinero. Entonces, sí que es cierto que vamos a tener acceso a bastante información del volumen y de la data de volumen total que se mueve en los mercados, pero como veis, ni siquiera en los mercados centralizados vamos a tener la totalidad del volumen. Entonces, pues ya no hay tanta diferencia respecto al Forex Spot, que está tan denostado porque el volumen no es real. Es que no es real en ninguno. Es que está adulterado. Es que además, cuando vamos incluso a las casas broker, hay algunas, las que son OTC, las que no están centralizadas, que nada más que nos van a dar la información del volumen del que son propietarios, mejor dicho, el volumen de las ECN con las que comparten la información y con las que les sirven y son proveedores de liquidez. De esa casa broker son las únicas, esa concentración de volumen de órdenes son los únicos que nos van a poder dar cada casa broker. Entonces, realmente el volumen total no lo vamos a ver ni en el mercado de futuros, ni lo vamos a ver en ningún mercado. El total y absoluto no lo vamos a ver en ningún sitio, porque las privadas, cuando llegan al mercado, eso ya está hecho. Y cuando lo informan, ya ha pasado un tiempo. Lo vamos a poder vigilar, lógicamente, lo vamos a poder vigilar con algunas herramientas que casi nadie utiliza, los que ya llevamos más años y que las utilizamos, pero no son muy mediáticas. Tener en cuenta que cuanto más difícil y más se profundiza, menos gente interesada está en dedicar tiempo a mirar lo que realmente es importante. Pero nosotros lo vamos a ver a lo largo del entrenamiento. Yo os indicaré cuáles son las páginas y cuáles son los sitios y cuáles son los informes que tenemos que vigilar para ver qué está haciendo el trader institucional. Eso que nos ayudaría a mejorar todavía un poquito más la operativa nuestra, porque saber a largo y a mediano plazo qué está haciendo el institucional y con qué intención. A muy corto plazo solamente nos daría el sentido del contexto. A corto plazo lo que nos manda es ver dentro de lo que nos da adulterado tanto el libro de órdenes como lo que nos da el volumen que nos dé la casa broker a la que estemos asociados, lo que nos va a interesar nosotros es ver un alto volumen negociado, es decir, el institucional, ahí hay dinero, hay mucho dinero. ¿Quiénes tienen ese dinero? Normalmente son institucionales, son especuladores, son profesionales del mercado, de la industria, y no se mueven en vano. Por tanto, si meten el dinero en un determinado sitio para comprar, es porque, aunque tarden unos días o tarden más tiempo, ellos
hacen subir el precio para arriba, porque ellos no compran después de testear, no compran después de hace esta figura y hace la otra, no. Ellos compran en un rango medio de precio, buscan un precio ponderado de compra, un precio ponderado de venta en torno a las operaciones que realizan, que ya lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Hoy vamos a dar la clase más larga de lo que es la sesión de 1 hora. Mirad, el gráfico lo que nos va a ilustrar es lo que ocurre con el precio en un periodo determinado de tiempo. Nosotros aquí estamos viendo un gráfico simplemente pues para que veáis que el precio ha subido simplemente porque había más presión compradora, pero cada día han ido vendiendo algunas personas. De manera que al final las personas que compran, aunque sean muchas, se han ido encontrando sin nadie que venda. El mercado se puede agotar tanto por falta de compradores como por exceso de vendedores o por ambas cosas. Quiero decir, nosotros podemos encontrar un mercado que va fuerte hacia arriba y es comprador, y aunque haya mucho institucional vendiendo y veamos volúmenes grandes de institucionales vendiendo, el mercado va a seguir hacia arriba porque es un mercado muy fuerte, tendencialmente es muy fuerte, es alcista, y aunque estén ellos posicionándose ya en compra, todavía no se ha agotado. ¿Dónde vamos a ver nosotros que se agota el precio? Nosotros podemos utilizar herramientas como el flujo de órdenes. El flujo de órdenes, el market profile, el OFA, el order flow, etcétera, etcétera, nos va a indicar dónde hay un mayor acúmulo, en qué niveles hay un mayor acúmulo de órdenes. Aquí tenéis, por ejemplo, el mayor acúmulo de órdenes se dio en este nivel. ¿Hace falta comprar y pagar mucho dinero para ello? Bueno, yo, Forex al alcance de todos es porque se intenta que hasta la gente que tenga poco dinero pueda tener acercamiento al mercado con algunas herramientas básicas, bien gratuitas en el mejor de los casos, o incluso de bajo costo, y pueda intentar dilucidar lo que ocurre en el mercado sin tener que pagar grandes costos por ello. Evidentemente, el que tiene la mejor información es el primero que se posiciona en el mercado. El que tiene más dinero, el que va a reunir todos los software, etcétera, etcétera. Pero esos son los profesionales. Nosotros no vamos a poder ni competir ni igualarnos. Como retail no se puede. Entonces, lo que haremos será emular lo que hacen, pero en el nivel de nuestra cuenta. Entonces, ahí simplemente aquí lo que tengo es de un MetaTrader en el libro de todo sobre Forex, teoría y práctica que vais a recibir. Habla de ese indicador que lo podéis descargar gratuitamente, es un indicador de MetaTrader y lo que indica es el flujo de órdenes. Yo, como soy trader profesional, no os puedo decir el nombre, no os puedo ayudar a piratear ese, lógicamente, no se debe de piratear nada, pero bueno, yo simplemente os digo que en el libro de órdenes sí que lo nombro y entonces será fácil encontrar y es gratuito. Entonces, ese nos va a indicar simplemente algo que luego vamos a aprender nosotros a ver que es donde está la mayor concentración de órdenes. Entonces, el precio, ya como os decía, puede subir porque haya mucha gente que lo empuja hacia arriba, que se verían aquí niveles mucho mayores de participación, de volúmenes de flujo de operaciones, sin embargo no se ve. Veis que el mayor flujo de operaciones que se realizó fueron en estos niveles. ¿Por qué? Porque aquí el institucional, ante el pánico del público en general, estaba aprovechando para comprar. Entonces había muchísimas cantidades de dinero y de volúmenes transados, que es lo que ha marcado el flujo de órdenes, toda esa cantidad de dinero en este rango de precios. Ya desde aquí el institucional iba vendiendo, pero aquí en esta zona, perdón, iba comprando mientras caía el precio, pero aquí en esta zona es donde ha habido mayor intercambio, podemos detectar ahí. Y sin embargo, veis arriba, apenas hay intercambio. Entonces, por mucho comprador que haya, si no hay grandes volúmenes de gente interesada en comprar o los vendedores no son lo suficientemente potentes para reducir el precio en el libro de órdenes buscando niveles inferiores, el precio no va a caer. En el momento que haya más vendedores haciendo presión, van a ir a buscar, cuando se agoten en el libro de órdenes las posiciones primeras del precio, van a ir a buscar precios inferiores y el gráfico lo que hará será moverse hasta aquí, porque en el libro de órdenes se están buscando niveles más bajos, puesto que por aquí no hay nadie que esté dispuesto
a intercambiar su capital hasta un nivel importante del libro de órdenes donde se va a parar el precio. Normalmente, mira, aquí tenemos algún nivel importante, en el libro de órdenes detectaríamos que hay un volumen ahí para negociar. Aquí vemos otro sitio donde el precio ha parado antes cuando subía por lo mismo, porque hay un acúmulo de órdenes en el libro de órdenes donde se puede negociar. No va a subir el precio hasta que no termine de negociar esas operaciones en el libro de órdenes, no va a ir a buscar un precio superior, puesto que el mejor precio es este nivel. Y en ese nivel hay un montón de órdenes, ¿lo veis? En el libro de órdenes lo veríamos como muchos contratos solicitados. Pues llega el precio a este nivel, puede que haya muchos compradores, pero el precio no sube más porque quizá hay muchos vendedores también. Y aunque haya mucho interés en la compra, esto va a ir subiendo, pero ya va a ir subiendo más despacio. ¿De acuerdo? ¿Veis aquí que sube más rápido? Siempre el precio va a subir, va a crecer la gráfica hacia el lado desequilibrado, desde donde hay más hasta donde hay menos. Y va a subir tanto más rápido cuanto menos haya en el otro lado. ¿Por qué? Porque tiene que ir a buscar gente que le venda. Aquí, por ejemplo, hay un nivel de ventas importante. Lo veis en el flujo de órdenes. Entonces, si no hay nadie que venda a este nivel, aunque metamos 200.000 contratos y son 500.000 en total, nos van a obligar a ir a buscar en el libro de órdenes precios superiores porque aquí a mitad de camino habremos agotado las posiciones que podemos casar con las nuestras. Entonces, el precio va a ir creciendo en la gráfica en relación, y eso es lo que tenemos que entender, eso es lo más importante que tenemos que entender en la clase de hoy. El precio en la gráfica se va a mover en base al intercambio del libro de órdenes, de cuánta gente interesada en comprar y vender, pero no se va a mover la gráfica en ningún sitio si hay una zona donde hay en el libro de órdenes muchas órdenes puestas en el mismo nivel. ¿Hasta cuándo? No se va a mover hasta que agote todas las operaciones que haya en el libro de órdenes en ese nivel, irá alrededor de él. Los compradores permanecerán en este nivel, aunque hubiera mucha intención compradora, hasta agotar las ventas en ese nivel. Cuando ya las ventas son agotadas y siga habiendo presión compradora a través de órdenes de mercado, presión compradora a través de órdenes de mercado sea superior y haya superado y se haya comido, por decirlo así, todas las órdenes que hay en ese nivel, es cuando va a ir a buscar en el libro de órdenes precios superiores. Mientras tenga precios inferiores aquí, el mercado no se va a mover. Es más, si se agotan los compradores, no hay mucho más interés comprador y sigue habiendo mucho interés en las ventas, lo que ocurrirá en el libro de órdenes es lo contrario, que entonces los vendedores tenderán a hacer caer el precio buscando quién le compre y no habrá compradores casi hasta este otro nivel. Como veis aquí, no hay mucha gente que quiera participar en el mercado en los niveles de cotización que hay en esta zona. Por tanto, el precio, si cayera, probablemente va a ir a parar a un punto donde quede detenido, donde haya en el libro de órdenes nuevamente una concentración de órdenes que le limite el crecimiento hacia abajo o que le limite el crecimiento hacia arriba si estamos en la tendencia alcista. Yo creo que esto más o menos lo he explicado, creo que es entendible. Si tenéis alguna duda en privado luego me lo podéis comentar. Ahora vamos a ver lo siguiente. Aquí estamos viendo, veis aquí lo que es la IDSpeed, es esta plataforma que tenemos aquí, es una plataforma americana, o sea, una casa broker americana que ofrece plataformas profesionales. Y bueno, aquí simplemente tenemos pues el Standard & Poor's, tenemos nuestro libro de órdenes, visteis que saqué la foto, y aquí tenemos el Time and Sales, y aquí tenemos el gráfico. Y lo que explicábamos, cuando se agotan estas órdenes y vamos a niveles inferiores, el precio en la gráfica, vamos a ver cómo la gráfica se dibuja hacia abajo. ¿Por qué? Porque hay mucha presión de gente que quiere comprar, perdón, de gente que quiere vender, y quienes están dispuestos a comprarle, le están dispuestos a comprar a ese nivel. Si agotamos todo esto y nos quedan todavía que vender, vamos a tener que ir a un nivel inferior a buscar a aquellos que nos quieran comprar lo que queremos vender.
Es por eso que el gráfico se mueve. Estamos aquí, por ejemplo, en el 22, la brecha del precio está moviéndose a nivel del 22 al 23. De repente entran muchos vendedores al mercado que agotan toda esta oferta y tienen que ir a buscar toda esta demanda de compras y tienen que ir a buscar demanda más abajo. Y es por eso que el precio cae. Si por el contrario lo que tenemos son interesados en comprar y entran muchos interesados en comprar al mejor precio, lo que hará es irse agotando estos niveles y luego lo que harán será tener que saltar al siguiente nivel mejor precio, que es un nivel superior. Por tanto, la gráfica lo que va a dibujarse es hasta el nivel superior. Entonces, en la gráfica realmente nosotros, a veces sin necesidad realmente de tener el libro de órdenes, podremos, y es más, vamos a aprender a detectar cuándo están ganando los que, por decirlo así, ganando los compradores en la presión del pulso del mercado, los que entran al mercado mandan más que los que venden, por el sentido del movimiento de la gráfica. Ahora fijaros, mirad, aquí, aunque no se ve mucho, tenemos una mecha. La mayoría de los que estáis aquí habéis aprendido por los cursos que dicen, uy, una mecha, un pin bar, nosotros entramos aquí, además testeo, ya vamos para arriba. No, la mecha esta realmente no es más que en ese periodo de tiempo ha habido una venta masiva que entraron a vender masivamente y no les quedó otra que irse a precios muy inferiores. Eso ocurre, por ejemplo, en mercados poco líquidos, en mercados de algunos países que tienen muy poquita liquidez, algún activo y de repente entramos a comprar mucha cantidad y como no hay, o sea, entramos a vender muchísima cantidad y como no hay quien nos lo compre, salvo a niveles inferiores, de repente el precio se desploma hasta un nivel donde nos quieran coger esa venta. Tenemos al final que vender muy barato, ¿vale? Entonces no interesa, pero si tú ya metes tu orden, no te queda otra que esperarte porque se te va a ejecutar mucho más abajo porque no hay liquidez. Entonces nos interesa mucho en entrar en productos en activos líquidos. Bueno, continuamos. Veis aquí el libro de órdenes. Yo tengo el libro de órdenes, el time sell, las operaciones ya ejecutadas. Aquí el volumen, lo tenemos también. Y aquí yo me suelo representar en el Forex. A veces hay algunas plataformas que te permiten, hay otras que no. Simplemente lo que representa esto es la lista, el watch list que llamamos nosotros, que no es más que la lista de lo que tenemos que mirar, de lo que hemos visto que es interesante negociar ese día. Simplemente pues ir pinchando sobre él va saliendo el gráfico. Sería como nuestro MetaTrader que nosotros marcáramos abrir gráfico de tal o abrir gráfico de cual y nosotros tener ya apuntado cuáles son los que vamos a ver ese día. Continuamos. Es importante además entender el precio, no solamente lo que ocurre dentro del mercado y por qué se mueve el precio, que es lo que dibuja la gráfica, sino entenderlo en el contexto adecuado. ¿Qué es lo que nos da el contexto adecuado? El contexto adecuado nos lo va a dar el ciclo del precio, es decir, lo que está ocurriendo en temporalidades mayores. Es decir, si hay mucha gente acumulando institucional o hay mucha gente distribuyendo. Eso nos va a dar el contexto donde podamos ver ese volumen, esos gráficos y esos movimientos dentro de donde estén, tendrán un significado u otro. Porque aquí en la acumulación vamos a ver mucho volumen. En esta gráfica no he puesto volumen. Ahora veréis la siguiente que tiene volumen. En las acumulaciones vamos a ver mucho volumen, pero antes de llegar a la acumulación vamos a empezar a ver volumen también institucional. Y en las distribuciones también. Pero ¿qué pasa si vemos un volumen por aquí en la mitad de una tendencia alcista? ¿Qué significa? En el contexto de un ciclo del precio tendremos que ver a largo plazo para operar a un plazo un poquito inferior. Y si queremos ver un volumen muy amplio aquí, para darle el contexto tendríamos que ir a una temporalidad inferior para buscar qué parte del ciclo del precio se está moviendo en esa zona. Porque aunque tengamos un ciclo de precio de largo plazo, dentro de ellos vemos que también hay otros nuevos ciclos del precio. ¿Lo veis? Aquí tenemos, por ejemplo, una distribución, aquí tenemos una acumulación. Y si abriéramos esto, aunque esto es mensual, si lo abriéramos, ahí veríamos nuestras expansiones y contracciones hasta llegar a la distribución. Y luego tenemos nuestra tendencia bajista
nueva acumulación, nueva tendencia alcista. Aquí tenemos nuevamente una acumulación, una tendencia, una distribución, una tendencia bajista y así. Y cada una de ellas está incluida en una temporalidad superior y en otra temporalidad superior. Entonces, siempre nosotros vamos a buscar el contexto, el ciclo del precio. Lo vamos a buscar en temporalidades mayores porque tiene relevancia a nivel macroeconómico y a nivel de ciclos de precio largo, y luego lo vamos a buscar en temporalidades más bajas también. ¿Para qué? Para adecuar nuestras entradas, porque nosotros no queremos esperar años para que esto nos dé una entrada válida. Queremos entrar cada día, y cada día, incluso en periodos de un minuto, nosotros vamos a encontrar oportunidades de ciclos, de caídas y de bajadas y de subidas del precio. Es verdad que en un minuto, aunque hay gente que quiere detectar tendencias, es muy complicado. Realmente, si nos vamos a M5, M15, encontraremos alguna microtendencia. En M1 lo que encontramos son momentos, impulsos del precio, crecimientos y decrecimientos del precio, donde luego se va a acumular o se va a distribuir. Pero tendencias es muy difícil. Ahora bien, hay gente que intenta buscar lo que son las estructuras del precio en periodos en los que no hay que buscarlas. Y a base en que realmente lo buscan tantos, al final, como hay muchos operando en base a esas estructuras y en base a esos análisis técnicos, es que encontramos figuras de análisis técnico incluso en H1, en H4, en M5, etcétera, etcétera, porque vemos lo que queremos ver, no lo que en realidad es, sino que nosotros estamos provocando que haya ese tipo de formación porque es lo que queremos ver. Pero en periodos pequeños, lo que sí vamos a ver es la manipulación acumulativa por parte del especulador con dinero, es decir, el institucional, y tanto en la parte en la que acumule posiciones como en la parte en la que se salga del mercado y las venda. Lo que pasa es que en ese caso, bueno, las llamaremos acumulación o las llamaremos distribución por hacernos entender, por ponerle una etiqueta, pero en realidad no sería un ciclo completo del mercado. En M1 realmente no hay ciclos del mercado, hay movimientos del mercado. Ahora vamos a ver este gráfico. Como veis, vemos el contexto, el ciclo del precio. Tenemos que averiguar primero en qué parte del ciclo del precio estamos antes de entrar en el mercado para darle un sentido de contexto a nuestra entrada, y así acertaremos la mayor parte de las veces. Ahora, nosotros aquí tenemos la acumulación, reacumulación, distribución, la tendencia bajista muy lenta, veis con grandes exabruptos, lo que sería un canal. Luego de repente vemos acelerada la tendencia bajista, fase de pánico, nueva acumulación y aquí inicio de tendencia alcista. ¿Esto será una acumulación o una redistribución? Fijaros, en este ciclo, en este contexto, por eso es tan importante el contexto, en realidad no sabemos todavía si es una redistribución o una acumulación con una nueva tendencia alcista. ¿Por qué no lo sabemos? Porque el último máximo tendencial de la tendencia bajista es este y todavía no ha sido superado por el precio. Entonces no hay una nueva tendencia alcista a largo plazo, en un periodo mensual que es de muchos años. Fijaros que desde diciembre del 2002 se está formando todo este ciclo. Ahora bien, si nos vamos a una temporalidad bastante más baja, sí que encontramos que esta parte desde aquí tiene un sentido muy importante de una tendencia alcista, y esto sería la parte acumulativa. Una tendencia bajista, la acumulación de una tendencia alcista. Que vaya más lenta, entre en rango, o luego suba más, o luego caiga, ya sería un nuevo ciclo pues de H1, H4, etcétera. Lo que quiero decir con lo siguiente que es, aquí por ejemplo, si nosotros somos positional trader, no sabríamos muy bien todavía, tendríamos que tener esa mentalidad bajista, puesto que todavía no se inicia una tendencia alcista y esto no es más que una corrección del precio que cae a la baja. Si os fijáis todavía, los que suelen dibujar líneas de tendencia, esto marca una línea de tendencia bajista de largo plazo que se suele decir. ¿Veis? Entonces nosotros siempre vamos a buscar el contexto, tanto a largo plazo como luego más a corto plazo. ¿Cómo nos puede ayudar todavía más a detectar dónde estamos en el contexto? Fijaros, el siguiente que parece igual, yo aquí he metido el volumen. Vale, es verdad que aquí no se negociaba mucho porque todavía no estaba mucho el internet, etcétera, etcétera, y además no había especulaciones con los high frequency trading. Con lo cual aquí el crecimiento exponencial de la participación en forex es mayor y vemos aquí muchos volúmenes. Pero yo quiero que os fijéis lo siguiente. Nosotros en las partes distributivas vamos a ver mucho más volumen.
¿vale? En las partes acumulativas vamos a ver mucho más volumen respecto a qué, lo tendremos que comparar con lo anterior, porque lo posterior, en este momento, si estamos mirando el mercado hasta aquí, todavía no ha pasado el futuro, nada más que vamos a tener esto, hasta aquí, entonces lo compararemos con lo posterior. Cuando vemos mucho volumen, actividad de grandes capitales, cambio de manos. Entonces podemos empezar a pensar que ahí está ocurriendo algo. Puede ser un giro, puede ser que haya alguna maniobra de manipulación, etcétera, etcétera, pero ya nos alerta. En las distribuciones lo mismo. Fijaros aquí la acumulación que ha empezado a haber, aquí todavía mayor, participación del institucional, aquí también en los mínimos, y luego sin embargo han dejado crecer el precio, ha ido subiendo en una tendencia alcista en temporalidades más bajas, ojo, para un ciclo del precio de una temporalidad más baja, que se va a producir en un tiempo más corto, lógicamente, no hay que esperar tantos meses ni tantos años. Y sin embargo veis arriba, de nuevo, un volumen grande, actividad institucional. ¿En qué sitio? ¿En qué contexto? Aquí tendríamos que fijarnos no solamente el ciclo del precio, sino la actividad comercial a través de que el volumen transado, como veis, aquí hay algo que está ocurriendo que es interesante. ¿Por qué entra tanto el institucional? ¿A qué se debe? ¿Qué está haciendo? ¿No? Vigilaremos en ese caso para detectar qué está haciendo ahí, si no, no tenemos claro el precio. ¿Qué cotización está? ¿Está caro? Caro para cuando estábamos aquí no está caro, pero en el contexto de corto plazo está caro. Puede ser que sea rentable que todo lo que acumularon por aquí lo estén vendiendo aquí. Por tanto, si no hay mucha presión alcista agresiva por parte de los institucionales, esto va a tener poca posibilidad de subir. Y entonces, ¿qué ocurre? Muchos compradores, mucha actividad institucional, pero el precio no sube. ¿Y qué ocurre? No hay interés, como hemos visto antes, el libro de órdenes, al final el precio cae por pánico. Lo que estamos viendo en las últimas semanas son los coletazos de ese pánico. Y vemos de nuevo aparición, veis este volumen del trader institucional, soportando los precios en un mercado muy fortalecido a la baja, que ya probablemente está ahí por algo, no está para vender. Ya os digo que no está para vender. Entonces, vamos a tener en cuenta el precio, el rango, el tiempo, la velocidad. Eso es lo que yo negocio, lo que yo trabajo y lo que me permite, y el volumen transado, y lo que me permite realmente hacer las ganancias que yo hago con mi trading diariamente, incluso en cuentas pequeñas. Entonces, lo que os interesa a vosotros, ¿los entrenamientos funcionan? Bueno, vamos a ver cuentas con resultados antes del aprendizaje, durante y después. Vemos aquí una cuenta, yo quiero que os fijéis, bueno, de manera errática va subiendo, parece que está bien, ¿verdad? Sin embargo, mira, el factor de ganancia es solamente de 2,7, que ya para muchos es un gran logro. Sabéis que un factor en el libro de todos sobre Forex, teoría y práctica, hablamos de esos temas, y sabéis que ya un profit factor hay algunos que no alcanzan el 2, otros ni siquiera alcanzan el 1. Es decir, que es un gran logro ya. Ese trader, bueno, quizá es competente más o menos, pero bueno, tiene un 2,17. Sin embargo, fijaros, el drawdown de su cuenta es muy alto, 25. Bien, y las operaciones que gana son solamente 7 consecutivas ganadoras, 2 consecutivas perdedoras, acertando, es decir, sabe analizar bien, pero no gestiona bien las operaciones porque no es capaz de ver de manera global la gestión de capital, la gestión de riesgo. Entonces, aunque acierta mucho, luego su gestión de capital y de riesgo no le permite que, aunque vaya ganando, no le permitirá con el tiempo quizás pueda quebrar la cuenta. El profit factor es una medida de bondad de los sistemas, más que de los sistemas, porque esto es un trading discrecional, es un trading manual el que yo enseño, es entender el mercado, no enseño estrategias ni sistemas, entiendo negociar lo que el mercado te da en cada momento que te lo da. Y vamos a aplicar determinados sistemas o estrategias tendenciales o estrategias de rango sin ser las estrategias que vosotros conocéis de aquí me dice el indicador que entra y aquí me dice que salga, sino viendo lo que el precio nos da. ¿De acuerdo? Esto ya os digo, antes del aprendizaje, un alumno que ya tenía una rentabilidad, bueno, pues lo iba haciendo medio bien. Aquí
empezamos a trabajar. Tenemos un profit factor ya mejorado, hemos reducido el drawdown, hemos mejorado la tasa de aciertos, estamos trabajando la gestión de capital y de riesgo y vamos mejorando. Es cierto que la gráfica todavía va muy lineal. ¿Por qué? Porque cuando se está aprendiendo es mejor no utilizar el interés compuesto de la cuenta para evitar caer en el riesgo cuando todavía no se hace bien. Aquí se ha incrementado capital, ¿de acuerdo? A la cuenta para ir acostumbrando a la mente cada vez a manejar cantidades mayores. Aquí tenemos, siguiente, ya tenemos un profit factor de 7,2, ya veis que no es tan errático, es más estable la forma de operar. Vemos que el profit factor ha aumentado, que el drawdown máximo ha disminuido drásticamente, el porcentaje de operaciones es muy bueno de las acertadas. Ganamos la media de consecutivas son 14 ganadoras respecto a una, también hemos mejorado ese criterio, ¿de acuerdo? Y como veis, pues va mejorando la cuenta de trading poquito a poco, trabajándola bien. Un objetivo último, veis ahí que era un 7, aquí ya tenemos un 16, en 15 días un 15% de rentabilidad. Vemos el drawdown máximo en 0,11%, que es prácticamente nulo, y vemos operaciones consecutivas ganadas de 13 consecutivas de las ganadoras 13 respecto a 1. ¿Qué se puede llegar a alcanzar? Mirad, esta es una cuenta mía pequeña. Se puede llegar a alcanzar, yo estoy alcanzando el 60 de profit factor. Del 16 al 60 hay una diferencia, pero ya se daría más de uno con un canto en los dientes para conseguir un 16 o simplemente un 2. Hay gente que ni siquiera lo consigue en toda la vida. Vemos aquí ganancias consecutivas 46, perdedoras 1. Vemos que el 98% de los traders son acertados. El drawdown máximo de la cuenta, que hay mucha gente que no se lo cree, es de solo 0,24%, el relativo es un poquito mayor, ¿vale? Pero es el 24% solamente de 10. Y eso es los resultados de hacerlo bien. Os comento, este es el libro que os he enviado a los que os habéis apuntado al entrenamiento, porque considero que ahí fue el primer libro que yo formé acerca de Forex y considero que a nivel hispano no hay mucha información, está toda adulterada, la mayoría habla de lo que cree que habla y mete más información y al final es como el teléfono, que te dicen donde digo, luego acaban diciendo Diego, ¿no? Se va adulterando toda la información y entonces pues intenté dar un poco de sentido a todo ordenándolo en el libro. Es el libro que es el primer bono que tenéis con el curso, aquellos que lo habéis pagado, y os llegará. Algunas personas, no sé si ya les habrá llegado, otros estará por llegar. Llevan tracking, casi todos son de Amazon, yo prefiero la distribuidora Amazon Create Space, que también trabajan desde Estados Unidos, por el tema de la garantía de los envíos. Entonces, bueno, pues no depende de mí si llega antes o llega después, pero creo que es un libro, os lo he enviado en papel porque es un libro que no es para leer y para olvidar, sino es un libro para tenerlo manoseado, apuntado, anotado, al lado del ordenador, para poder resolver todas las dudas, para ir al detalle, a cualquier cosa. Es un libro de texto, realmente es un libro educativo. No es un libro para entender el mercado, sino para aprender, para trabajar. Entonces, ese libro le tenéis. Respecto a los bonos, indicaros que, bueno, yo como trabajo de trader profesional y tengo también actividades empresariales, los voy editando, los voy realizando, los voy a ir entregando a medida que vayamos avanzando en el curso y vayamos tratando los temas. A medida que yo los tenga, los voy a ir compartiendo para que los podáis descargar. Lo que sí pido es, por favor, no me gustaría que estén por cualquier lado. Yo estoy dando una información bastante importante en estos entrenamientos. Me expongo, lógicamente, a que la gente copie, grabe el contenido y luego lo divulgue. Hay contenidos protegidos por copyright, incluso con códigos insertados dentro para saber, para seguir
ese tipo de pirateo, pero realmente lo que me importa es lo siguiente. La información que yo os voy a dar en estos entrenamientos es muy valiosa. Yo no debería quizá de compartir a nivel público y general algún tipo de información de la que voy a compartir en estos entrenamientos. Podría generar problemas con la industria. Sabéis que no debemos de contarlo todo porque entonces se acabaría el pastel de los que ganan, ¿no? Y yo la estoy compartiendo. Entonces os pido, por favor, el precio, el costo no es mucho para la información que se va a dar, os va a hacer traders rentables y consistentes, aquellos que realmente no se dejen enseñar o sigan aferrados al patrón antiguo que no les estaba dando resultado, lógicamente ni mi curso ni cualquier otro, mientras no cambien la mentalidad, les va a dar, aunque les estés dando la herramienta que realmente les haga rentable, ¿no? Pero lo que sí pido, por favor, que sean totalmente serios en el hecho de no divulgar. Quien lo quiera, que lo pague. Quien lo quiera, que lo pague. No es un costo muy grande y el potencial de ganancia sí que es muy grande. Se recupera rápidamente en el trading, con lo cual, pues simplemente lo dicho, por favor, no compartan este contenido. Bueno, yo creo que más o menos hemos cubierto casi los tiempos. No sé muy bien cómo, no lo sé, dónde se hace. Quizá alguno me puede guiar porque creo que sí que hay alguna, aquí chat, será esto quizá. Si te escucho, qué bien, ya acerté. Si te escucho todo bien, bueno, aquí tenemos Juan Ortiz, Dirimo. No veo Rachid, no sé si es que tiene alguna duda o no ha tenido ninguna y no ha escrito, pero espero que nos esté escuchando. Si acaso no tuviera o yo no hubiera configurado bien la plataforma, lo que sí vamos a hacer va a ser grabar lo que es la plataforma, o sea, lo que es grabar el contenido. Sí, perfectamente, me alegro, Rachid. ¿Te está gustando lo que es el entrenamiento? Sí. ¿Alguno de vosotros me puede indicar si este tipo de información se comparte habitualmente en algún otro curso? Porque creo que todos venís de cursos anteriores, ¿verdad? Con personas además mediáticas y no sé a qué nivel la gente realmente está dando información veraz. Yo sé que tengo bastantes alumnos en mentorías que vienen de otros y me dicen que no han sido rentables hasta llegar conmigo. A veces su cambio ha sido en una sesión o en dos. Han empezado a implementar, Dirimo, por ejemplo, es eh, el primero que puede decir que simplemente en uno o dos entrenamientos ha empezado a generar ganancias, ¿no? Y bueno, no sé, yo espero que la información realmente que esté compartiendo sea valiosa para vosotros. A mí me ha llevado años aprenderla, yo la estoy condensando mucho, pero ya os digo que no hace falta aprender 1000 cosas, o sea, el exceso de información en el trading no es nada bueno. Al final nos hace que no sepamos, que perdamos el norte de lo que realmente es importante. Y sí que es cierto que lo importante no es tanto, es entender el mercado, es saber, aquí lo voy a poner para que no moleste, es saber realmente qué está ocurriendo detrás. Y eso lo vamos a saber distinguir al dedillo. Es que va a llegar un momento que vamos a ver y va a ser así, ya, esto es, aquí entro. Y vais a encontrar realmente que es tan sencillo que como no lo he visto antes. Entonces, ese es el cambio de paradigma que yo voy a intentar daros en los entrenamientos. Yo no puedo garantizar porque depende mucho luego de la persona. Lógicamente, yo doy una información, doy un entrenamiento de cómo se debe hacer, de cómo yo lo hago, cómo lo hacen los míos, cómo ganan aquellos que hacen lo que yo les estoy diciendo que hagan, lógicamente, y cómo al final acaban volando solos. Entonces, yo no puedo hacer garantía de resultados. Hay gente que me pide, ¿me garantizas qué tal? Es que no depende solo de mí. Yo doy la forma, el entrenamiento, os indico todo, funciona muy bien, pero luego está en vosotros, lógicamente, el aplicarlo, el no saltarse ese tipo de norma, y ya veréis que tanto el plan de trading como los sistemas, como las estrategias, realmente no van a ser estrategias del montón, van a ser de sentido común, pero tan de sentido común que ya os digo, vais a decir, bueno, ¿cómo yo de esto no me he dado cuenta antes? De repente vais a empezar a entender el trading con simplemente ver un gráfico.
y de repente os van a sobrar todo lo demás. Vais a abrir el precio nada más, vais a abrir el volumen, a lo mejor algún indicador oscilador o un poquito más completito que os pueda dar un poco más de información y poco más. Así que yo, bueno, espero que me dais un comentario. Si queréis, de todas formas, me podéis mandar, soy abierta a consejos. Estos entrenamientos están hechos para que aprendáis, con lo cual los temas más o menos los tengo cerrados de lo que yo considero que realmente es importante aprender o tener en cuenta, pero sí que a lo mejor estáis invitados a, pues, a enviarme lo que es un correo, mail, al correo que tenéis mío o a través del WhatsApp, o que quede constancia, ¿no? Realmente de qué es lo que os podría ayudar o qué es en lo que, más que nada para que cuando hagamos los entrenamientos, las sesiones individuales, que ahí nos vamos a enfocar mucho en quitar aquellos vicios que ya traemos, ¿no? Y en mejorar potenciar las virtudes que tengamos en el trading, pues ahí sobre todo para enfocarme en cada uno de vosotros, qué es lo que más os está costando. ¿Vale? Entonces os voy a apuntar aquí el correo al que quiero que me lo enviéis, que es comercialforex@gmail.com, ¿de acuerdo? Y bueno, pues nos vemos el próximo día. Yo espero irlo haciendo cada día mejor con la plataforma. Voy a intentar buscar plataformas que den más. Esta es muy sencillita, yo soy un poco torpe con lo que es toda la informática, entonces esta para mí es un poquito amigable, la tengo que entender. Pero voy a intentar, pues quizá podremos migrar a alguna plataforma un poquito más profesional que nos dé más herramientas para poder conversar al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Así que se admiten consejos. Espero que os haya gustado. Me gustaría que me dijerais si sí que os ha gustado la primera clase, que me valoréis, si me suspendéis y me aprobáis. Y bueno, nos vemos en la próxima clase, en la próxima sesión. La sesión de hoy va a quedar grabada, creo que Juan